Queridos Nerowers, bienvenidos a la segunda parada de nuestra ruta por Europa plato a plato. Como ya sabéis, en esta ruta os presento una receta típica del país que visitamos de verano fresquita para alegrar nuestras cocinas. Además, hacemos unas paraditas por algunas zonas especiales del país que son mis sitios favoritos que me gustaría que si vais no os perdáis. Esta semana cogemos un avión y nos vamos a uno de los países más maravillosos y enigmáticos de Europa, Turquía. Y sí, aunque Estambul es una de las ciudades más bellas del mundo y sobre todo más misteriosas, exóticas y maravillosas, pues no vengo a hablaros de Estambul, porque de Estambul tenéis información por todas partes. Vengo a hablaros de otros rinconcitos que espero que os gusten y que son mis favoritos de este país. La primera parada la vamos a hacer en Pamukkale. Se encuentra a 620 kilómetros de Estambul y su nombre es toda una declaración de intenciones. Significa castillo de algodón. Y es célebre por sus aguas termales ricas en minerales que emanan de terrazas de roca treventina, por lo que esto que veis por aquí no es nieve, es roca blanca y se encuentra así durante todo el año. Precioso. Con la llegada del turismo masivo sufrió de sobreexplotación y contaminación, por lo que en 1988 fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Pamukkale linda con Hierápolis, que es una antigua ciudad balneario cuyo origen se remonta aproximadamente hacia el año 190 a.C. Entre las ruinas podemos encontrar un teatro bien conservado y una necrópolis llena de sarcófagos. La piscina termal es famosa por sus columnas romanas sumergidas debido a un gran terremoto. A tan solo una hora de Pamukkale nos dirigimos hacia nuestra segunda parada, Afrodisias, uno de los yacimientos arqueológicos de estilo griego mejor conservados del mundo, por lo que merece la pena verlo. Esta antigua ciudad recibía el nombre de Afrodita, antigua diosa del amor, cuya estatua se encontraba en el centro del templo de Afrodita, que es el más importante de este lugar. También se encuentra la puerta de Tetrapilón y el estadio y un montón de conjuntos arquitectónicos que merece la pena ver. Ya que estamos por esta zona de Turquía, bajamos un poquito más y nos vamos a las tumbas licias de Mira, del siglo IV a.C., que están excavadas en la roca porque tenían la creencia de que a los muertos les venía a recoger un ser alado para llevarlos al más allá. Además de las tumbas se encuentra un teatro muy bien conservado y la bonita iglesia bizantina de San Nicola. Espero que os haya picado la curiosidad y que si algún día viajáis a Turquía veáis mis sitios favoritos. ¡Nos vamos a la cocina! Queridos Nerowers, aquí tenemos los ingredientes para hacer nuestro plato turco Pilaf, un plato fresquito. Como veis, pues una ensalada. En ella vamos a necesitar lechugas, en este caso una selección de lechugas, de brotes tiernos, bla bla bla, la que os guste. Que no queréis lechuga, que queréis berros, pues lo que queráis. Unos tomates, huevos que vamos a cocer, una cebolleta fresca, aceitunas negras, judías blancas ya cocidas, que como veis en este caso voy a usar de bote, porque en verano es lo más cómodo y no apetece andar con el fuego, y perejil fresco. Y me diréis, jolín Nerea, pues vaya cosa nos traes. Menuda ensalada, si esta es la típica ensalada prácticamente que hacemos aquí en España de judías blancas. Pues un momentito que vais a ver ahora mismo la diferencia. Bueno, la diferencia está en el aliño. El aliño es muy sencillo y es una de las típicas salsas turcas que se usa para muchas cosas. La salsa tarator o taratur o salsa de sésamo, bueno, consta de 3 cucharadas de tahini o es simplemente
que las semillas de sésamo trituradas. Si no tenéis salsa tahini, cogéis un procesador de alimentos y unas semillas de sésamo y a triturar, a triturar, a triturar y ya lo tenéis, ¿vale? Entonces, la salsa tahini, ajo, sal, limón y un poquito de agua si vemos que queda muy espesa. Ese va a ser el aliño de nuestro pillar. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestros huevos, porque es lo que más tiempo lleva y mientras haremos otras cosas. 10 minutos, ya sabéis. Como mis judías son de bote, no, hay que lavarlas muy bien, bajo el chorro, como estáis viendo. Bueno, mientras cocemos los huevos, vamos a ir haciendo la salsa tarator o taratur. Entonces, vamos a coger el tahini. Y aquí las cantidades sí que son un poco a ojo, porque cada uno os puede gustar más el ajo, menos. Yo de momento, mirad, a ver, le voy a poner un trocito pequeño de ajo, puesto que no voy a hacer mucha cantidad. Un poquito de sal y un chorrete de limón. Batimos y probaremos, pues como cuando hacemos una mayonesa, que vamos probando a ver si está corto de sal y eso, pues igual. Voy a echar una poquita de agua para ayudar a batir y para que no quede tan espesa. Bueno, la he probado y le voy a añadir un pelín más. Me sabe mucho a tahini y poco a lo demás. Voy a añadir otro trocito pequeño de ajo y otro chorrito de limón. Mirad, al final he dejado esta textura que me parece bastante bien para la ensalada como aliño. Y mirad, del ajo que hemos cogido al final, pues habré cogido 2/3. Y del jugo de limón, pues del medio de limón casi entero, para que os hagáis una idea. Vamos a continuar. Vamos a pelar y picar el tomate y la cebolleta, a vuestro gusto, grande o pequeño. Queridos Nerowers, ya solo nos queda el montaje y para ello, bueno, yo no soy la más la mujer más estética de este mundo, así que bueno, voy a intentar hacerlo lo más bonito posible, porque ya sabéis que yo soy muy práctica. Tenemos ya las lechugas distribuidas, vamos a echar las alubias o judías blancas por encima. Y distribuirlas un poquito. Y ahora voy a dejar aquí la cebolleta. Y ahora lo mismo con los daditos de tomate. Hay gente que quita las pepitas, a mí es que es lo que más me gusta del tomate, las pepitas, así que voy a echar el juguito también. Ahora la cebolleta.
Siempre con las manos bien limpias, ya sabéis. No hace falta, vamos, ni que lo diga. Aquí ya sabéis, a cuestión de gustos, lo de la cebolleta. A mí me gusta, en casa nos gusta bastante. Ahora los 2 huevos. Vamos a poner las aceitunas. Ya por encima unas hojas de perejil. Pero tienen que ser hojas, nada de picar ni nada de eso. Hojas. Que se note el frescor del perejil. Bueno, pues así quedaría nuestra ensalada. Vamos a servir, vamos ahora a hacer la fotito. Queridos Nerowers, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado mucho y os animéis a hacerla. Ya veréis que la salsa le da un toque completamente distinto a esta ensalada que estamos tan acostumbrados a tomar. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y si os ha gustado y entretenido el vídeo, por favor dejadme un like, suscribiros y compartirme por vuestras redes sociales y amigos, que es como mejor me podéis ayudar a que este canal crezca y cada vez me esté más motivada a subiros recetas divertidas y originales. Nos vemos la semana que viene y no os olvidéis que igual os sorprendo. ¡Chao!